esta historia podría llegar a tus oídos como una más del montón, la cual, seguramente olvidarás con el paso del tiempo, si no es que el día de mañana. Sin embargo, es real, tan real como tú o como yo. Ocurrió cuando tenía 18 años de edad. Era un chico que pertenecía a una familia pobre, que vivía en un pueblo bastante alejado de la ciudad, envuelto entre cerros y planicies. Mi madre era costurera y mi padre se dedicaba a trabajar el campo. Vivíamos únicamente los tres juntos en una pequeña casa con no más de 2 habitaciones y un baño. Dado la ubicación geográfica del pueblo, todos los días hacía un frío inmenso por las noches, a pesar de que las ventanas estaban siempre cerradas, y las velas que colocábamos en las mesas nunca se apagaban. La única cama de la casa le pertenecía a mis padres, yo solía dormir en un catre, acurrucado únicamente con una manta y mis brazos para cubrirme del casi penetrante frío. La razón de esto era que cada vez los veía más viejos, por lo que la idea de dormir en el catre fue mía. Su vejez también era la razón por la que siempre acompañaba a mi padre al campo, con el fin de hacerle más fácil el trabajo. Era ahí, cuando íbamos de camino hacia la huerta, donde lo veía siempre. Era una especie de convento antiguo, el cual estaba completamente en ruinas. Aquella construcción me había intrigado desde siempre. Todos los días, en el momento en el que pasábamos, sentía una especie de mirada penetrante. Siempre, sin excepción alguna, giraba mi cabeza hacia él con el fin de por fin ver a alguien, sin obtener resultado alguno. Un día, le pregunté a mi padre si sabía algo sobre aquel lugar. Me dijo que, cuando él era niño, el convento estaba en perfecto estado. Era bastante bonito, y por dentro tenía jardines hermosos. Lo sabía porque la madre superiora que ahí vivía era, según él, bastante amigable, y le dejaba a él y a sus amigos jugar dentro, mientras les regalaba ricos pasteles y quesadillas. Pero de repente, se llevó a cabo un conflicto armado religioso en el país, conocido como la Revolución Cristera. Por ello, una noche, atacaron el convento. Mi padre no quiso entrar en detalles, pero describió aquel acontecimiento como una masacre. Según él, el aspecto de ruinas que tiene no es tanto por el tiempo, sino por la batalla de aquel fatídico día. El tiempo únicamente se encargó de envolver el lugar con hierbas y polvo, y nada más. Desde que escuché la historia, no hubo día en el que no pasara por el convento sin retirar mi sombrero en forma de respeto, mas sin embargo, aquella mirada no desaparecía. Una noche mi madre me mandó por el pan. Hacía bastante frío, pero no podía rehusarme, no quería que ella saliera al pueblo a esas horas. Cuando llegué a la panadería, la cual, por cierto, estaba a punto de cerrar, pude escuchar varios rumores. Un par de señoras hablaban sobre el señor Fernández, un campesino amigo de mi padre. Decían que había caído enfermo, más que nada por el susto, pues cuando venía de regreso de la huerta pudo ver a la mismísima Madre Superiora. Según la descripción de aquellas señoras, el supuesto espectro no tenía cara, y estaba justo en la entrada de las ruinas del convento. Lo cierto es que yo no creo en los rumores que rondan por el pueblo, pues es algo así como el juego del teléfono descompuesto, cada quien le pone de su granito de arena. Si bien es cierto que el señor Fernández regresa bastante tarde de la huerta, lo más probable es que se haya enfermado porque un animal le picó. Además, ¿cómo sabría que se trata de la Madre Superiora, si se supone que el ente no tenía cara? Regresé a casa ignorando todas aquellas palabras que el viento traía a mis oídos. A la mañana siguiente, había mucha gente reunida en la plaza del pueblo. Un señor de traje, estaba llamando la atención de todos. Era el escritor de un periódico bastante conocido en la ciudad. Estaba buscando información sobre el convento, pues quería realizar una especie de reportaje. Pedía a alguien que tomara una foto del interior, con una cámara bastante moderna. Quizás hoy en día estás acostumbrado a tener una cámara fotográfica siempre contigo, en tu celular, sin embargo, en aquellos tiempos, las cámaras eran bastante grandes, y bastante costosas también. Aunque, por más grande que fuese el placer de tener una de esas máquinas en las manos, nadie se atrevía a ir, pues parecía que el rumor del señor Fernández ya se había corrido por todo el pueblo.
rumor que seguramente también había llegado a los oídos de aquel elegante hombre, pues si estuviese en su situación, iría por la foto yo mismo. Desesperado, el hombre comenzó a ofrecer una cifra monetaria por aquella tarea, misma que poco a poco iba incrementándose debido a la negación de la multitud. El dinero no era algo que le sobrara a mi familia, por lo que fui yo quien se ofreció a ir. El hombre saltó de alegría, y toda la gente dirigió sus ojos ante mí, con una expresión de admiración. Pero aún así, no podía dejar a mi padre solo. Me llevé la cámara que me prestó el hombre, junto con un reflector. Trabajé toda la jornada, y después de dejar a mi padre en casa, ya a la hora del crepúsculo, me dirigí al convento. Las paredes estaban destrozadas, con varios hoyos en estas, que seguramente fueron ocasionados por las balas. Había también agujeros en el techo, que dejaban entrar el sol. Rápidamente, utilicé el reflector para tomar la poca luz que quedaba, antes de que la noche se la llevara, y tomé una foto con la cámara, justo como el hombre me había enseñado. Después, me dispuse a caminar un poco por aquellas tierras destruidas. Pasé por un lugar con muchísima vegetación, que seguramente en el pasado era el jardín del que me platicó mi padre. Había una fuente rota en el centro de un ángel, y las hierbas que ahí se encontraban eran tan grandes que me envolvían completamente. También pasé por unos dormitorios, y un comedor, en el mismo estado deplorable que se encontraba todo. Obviamente, de vez en cuando tomaba algunas fotos, pues no quería quedarle mal a alguien que me ayudaría a darle de comer a mis padres. Cuando finalmente me dispuse a marcharme, un olor suave llegó a mi nariz, un olor que se parecía mucho al de un pastel recién horneado. Al seguirlo llegué al comedor que ya había mencionado con anterioridad. Había un pequeño pastel justo en el centro de la mesa. ¿Cómo era eso posible? Créeme, estaba tan confundido como tú. De repente, sentí aquella mirada nuevamente. Cuando me giré, vi una silueta flotando. No parecía el atuendo de una monja, pero se notaba a simple vista que se trataba de una mujer, tenía una túnica blanca, y no parecía tener rostro. Apenas la vi tomé la cámara, y salí disparado de aquellas ruinas. Al día siguiente le entregué la cámara junto con todas las fotos a aquel hombre, mismo que saltó de alegría. Pasó una semana más. Seguía yendo con mi padre, y seguía sintiendo la misma mirada cada vez que pasaba por aquel lugar, pero procuraba ignorarlo, con el fin de dejar aquel suceso atrás. Un día, vi al hombre, que parecía dejar el pueblo para dirigirse nuevamente a la ciudad. Le saludé cordialmente, cuando me di cuenta que estaba bastante pálido. Tomo una de las fotos que tomé, las cuales ya había revelado, y me la entregó, para después subirse su caballo e irse. Esa foto, es la que están viendo en pantalla ahora mismo.